Al amparo de Dios me siento bien seguro, en las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, hermanos amados, este es su espacio de Biblia pura. Nos alegramos de poder compartir la comunión del Señor a través de sus santas palabras. Y recordamos que en San Mateo 18:20 Jesús dijo: donde quiera que hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos congregamos fraternalmente como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Señor amado, gracias una vez más por tener el cuidado de nosotros. Gracias por llamarnos a tu luz admirable. Gracias por haber preservado la fe tuya en nuestros corazones. Gracias, Señor, por todo. Y gracias por esta oportunidad. Concédenos hablar palabras edificantes y que glorifiquen tu santo y bendito nombre. Lo rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos amados, poder compartir la palabra de Dios es una cosa gloriosa. Y sobre todo a los que nos ha tocado vivir este tiempo de tanta tribulación y de tantas notas discordantes, tantas contradicciones, sobre todo la voracidad y la violencia espiritual del sistema religioso humano, llámese como se llame, porque hay un sistema religioso dentro del cristianismo que no se puede negar y que le está haciendo un gran daño al pueblo de Dios. A tal grado de que hay quienes piensan que el discipulado es sencillamente una cosa más, cuando realmente entendemos por la Biblia que en el discipulado es que inicia todo. Porque usted y yo
conocimos el Evangelio porque alguien nos discipuló. Claro, lo hizo de la manera que le enseñaron a hacerlo, pero al fin y al cabo eso fue lo que hizo, discipularnos. Nos habló de la palabra y nos enseñó lo que le enseñaron a él o a ella. No nos bautizó porque el sistema religioso se lo prohibió, pero como sea, la mayoría de nosotros tuvimos que autodiscipularnos después de muchos años tropezando con cosas que no son normales en la presencia del Señor, ni avalado por lo que la palabra de Dios enseña. Y de esa manera, pues nos desenvolvimos como pudimos, manejando el sistema religioso convencionalmente, claro, teniendo que entrar dentro de ese ámbito de hipocresía, de deshonestidad y a veces hasta de agresividad. Y cómo no, si el sistema religioso, manejado diabólicamente por el sistema teológico y conciliar, nos ha interpretado, nos ha vendido y nos ha impuesto aproximadamente 10.000 doctrinas diferentes. Por eso, la gente que persevera en el Evangelio en este tiempo es un sobreviviente, es un héroe. Y hay que admitirlo de esa manera, porque es doloroso que a los muchos años de usted perseverar en el Evangelio se dé cuenta de que lo manejaron, de que le dijeron como no era, y de que usted gastó a lo mejor de su vida, sus energías y sus recursos para hacer lo mismo, decirle a los otros como no era. Entonces, ¿en favor de quién trabajó usted? ¿O en favor del sistema humano? Es grave, porque los que hemos perseverado por muchos años y recordamos con amor y honramos la memoria de algunos hombres y mujeres dados a la obra de Dios, no podemos menos que decir que fueron víctimas humanamente, fueron víctimas del sistema. ¿Son salvos? Sí, son salvos, porque ellos no hicieron más que lo que pudieron entender, porque entre más tiempo pasamos, más real se hace la realidad de un tipo de lavado de cerebro, donde la gente aprende a tener fórmulas convencionales para todas las cosas. Pero cuando se llega a la realidad, uno se pregunta, ¿y qué dice la Biblia? No, pero eso no se lo pregunte a la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente, aún los predicadores y maestros de oficio en el Evangelio, no es que no lo sepan, pero no les interesa, por muchísimas razones, sobre todo porque no es rentable de muchísimas maneras. Entonces, hermanos amados, ¿qué decimos?
¿Qué recomendamos? Hermanos queridos, hermana amada, tenemos que hacer un esfuerzo porque los argumentos de nuestras predicaciones sean doctrinales. Y hay que partir de un punto para que nuestros argumentos sean doctrinales, pero no doctrina, la doctrina elaborada por los hombres, sino la doctrina de pureza y santidad expresada en la Biblia, sobre todo entendiéndose que la Biblia es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, pero en el Antiguo Testamento no hay doctrina para la iglesia. El Antiguo Testamento reseña dispensaciones que sí están presentadas y son reales y entrañan la palabra de Dios, compendian la palabra de Dios, pero en esa división, en esa parte, en esa dispensación. Pero eso fue superado con la manifestación de Jesucristo, el Mesías de Dios, el Hijo de Dios. Su predicación, su evangelio, su sacrificio, su resurrección, su doctrina y su promesa de regresar. Entonces, hermanos amados, nuestros argumentos doctrinales deben ser neotestamentarios. Lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, sobre todo, no puede haber cristianismo ni discipulado si se desconocen las leyes del reino expresadas precisamente por Jesucristo. ¿Dónde voy a darme cuenta de cómo debo hacer las cosas? O en los 4 evangelios. ¿Y cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego del conocimiento de esos evangelios, ¿qué hago? Bueno, hubieron unas personas que actuaron después de haber oído al Señor y haberlo visto levantarse al cielo. Empezaron a predicar. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y envió a alguien para que nos diera todas las referencias, todas las crónicas o las crónicas de lo que se hizo a partir de que Jesucristo se fuera. Ahí está el libro de los Hechos, sencillo, práctico, aplicable y comprensible, 28 capítulos, y me parece que 1142 versículos. Esa información no estoy seguro, pero son 28 capítulos. Luego que usted lee los 4 evangelios, esfuércese y lea los Hechos, una, otra, y todas las veces que pueda. Porque en ese libro está el modelo único, exclusivo, insustituible de la iglesia que el Señor formó, ya no él directamente, sino a través de sus discípulos y de 12 de esos hombres que fueron llamados por el mismo Señor apóstoles. Por eso, iglesia del Señor, se hace tan necesaria la referencia bíblica.
Porque imagínese usted, alguien hablándome de Jesucristo, me está predicando el Evangelio, pero me hace una comparación diciéndome que el Espíritu de Jehová cayó sobre David, o caía sobre David para matar leones con las manos, o que el Espíritu de Jehová caía sobre David para anular un demonio cómico y ñoño que tenía Saúl a causa de su pecado. La pregunta es, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Ninguna. ¿Y por qué mi hermano o mi hermana hace esa comparación? Porque le enseñaron eso, hermano. Le enseñaron eso. Y sabemos muy bien lo que siempre decíamos los viejos higüeyanos, oíamos a los viejos higüeyanos decir, que el que con veneno se cría, esa es su comida. Hay gente que realmente, con la mejor intención del mundo, actúa al margen de lo que la Biblia dice. En muchos casos, en el mejor de los casos, pues actúan de una manera que se sitúan al margen de la Biblia, o sea, fuera de lo que la Biblia dice. Tal vez eso no sea tan grave, quizás sea un poco inocuo, tal vez sean una serie de errores de omisión, tonterías, diríamos nosotros, liviandades. Pero hay muchas cosas que no son simplemente cosas de omisión, son antibíblicas. Y al ser antibíblicas son anticristo. ¿Y dónde lo aprendió? En el lugar donde lo enseñaron. ¿Quién tiene la culpa? El que lo enseñó es el que tiene la culpa. ¿Y por qué él lo enseñó así? Bueno, él lo enseñó así porque él no tenía una referencia bíblica. No lo enseñaron a leer la Biblia. Él lo enseñó así porque así se lo enseñaron a él o a ella. Y de esa manera la gente se pasa muchísimos años en medio de las congregaciones y no conoce ni siquiera un verso bíblico, ni tiene ningún conocimiento de la palabra de Dios. Primero porque no le enseñaron nada de la Biblia. Y segundo porque lo que le enseñaron como de la Biblia no era de la Biblia. Y tercero, porque lo que le enseñaron obedecía a un método, a un manual, a una norma, a un expositor o a un comentario cualquiera. Entonces, viene la gran pregunta, ¿y quién le enseñó eso? Eso tiene su origen en los encumbrados lugares de ese pensamiento vano, sin Dios, sin guianza del Espíritu, sin revelación de Dios, que es el mundo teológico. Y el mundo teológico, entonces, para asegurar su hegemonía comercial, lo ha inventado todo y ha establecido escuelas de mentiras, y de esas escuelas de mentira que contradicen la palabra de Dios,
que trabajan para una empresa que lo comercializa todo hasta la sonrisa, entonces de ahí es que sale el pomposo título de la maestría, del doctorado, de la norma, del expositor y del comentario. O sea, es un veneno completo. Y eso no tiene antídoto. Satanás le lava el cerebro a la gente. Sobre todo porque lo entretiene. Porque el sistema teológico es altamente capaz de entretener a la gente. Y para entretenerlo inventa lo que sea, lo que sea. Empezando por desarrollar una maquinaria diabólica de entretenimiento. Sí, entretenimiento. Esa gente que manejan el método, el manual, la norma, el expositor, la maestría, el doctorado y el PH, vivirán riéndose constantemente, porque ellos tiran ese veneno en medio del pueblo, lo visten de santidad, lo visten, no sabemos qué quiere decir eso, de esa profundidad o de esa altura que tanto se habla, pero esos son gajes del oficio. Ellos lanzan eso, pero no es verdad que creen eso. Pero hermano amado, usted y yo no podemos pensar que una persona educada en el mundo secular y que ha vivido siempre muy maliciosamente, instrumentalizando a los otros y usando el nombre de Dios para su lucro personal, porque eso es lo que hace el demonio de la religiosidad. La gente aprende a eso. Y de las cosas más dolorosas es la industria del entretenimiento, porque ahí están las palabras trilladas y repetidas de una manera irrespetuosa para adormecer a los otros y embrutecerlo. Ahí está eso. Pero también está el entretenimiento de, por ejemplo, del canto, de la música, que no vamos a entrar en detalle, pero la iglesia ha perdido hasta su facultad para cantar. Recordamos con pena a los creyentes con muchas carencias y a capelas, sin música, porque no había medios, ni músicos tampoco en la iglesia. Pero así a capela, la iglesia cantó, glorificó a Dios y tuvo una nota de alabanza que se convirtió en un símbolo de alabanza a Dios de una forma muy notable. Se internacionalizó, se universalizó ese canto de los creyentes fieles. ¿Qué cantaban? Alabanza al Señor. Yo te amo. Un día Cristo volverá. Yo quiero seguir las pisadas del Maestro. Seguridad me dio Jesús. Oh preciosa fuente sanadora.
Jamás se dice adiós allá. Eso ya cuando partimos. Ese tipo de cosas. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, una excelente musicalización y voces muy privilegiadas, malagradecidos hasta el último grado, porque Dios les da la bendición de nacer cantante, porque el músico se hace, se aprende música, pero nadie aprende a cantar. Aprende a manejarlo después que ya es cantante. Tiene melodía, tiene ritmo, tiene música, tiene oído para la música, tiene armonía, entona, para que se entienda. Otros no somos así, pero decimos que mal agradecido, porque hay gente que tiene todos esos privilegios, como dijimos, del famoso especialista que dictaminó nuestro diagnóstico, y siempre nos hemos quejado de que con tantos dones que Dios le dio, se llena la boca de decir que ni siquiera cree en Dios, ni cree en los milagros. Dios es bueno, porque a lo mejor si fuera yo le quitaría eso que le di, pero Dios no lo hace. Entonces así mismo hace Dios con los cantantes y con los músicos que elaboran lo que ellos llaman adoración, entre comillas. Claro, cantan bonito porque Dios les dio esa bendición de que cantaron bonito, y son buenos músicos porque Dios se lo permitió también. Pero en lugar de glorificar a Dios, queriendo o sin querer, entran dentro de la vorágine, dentro de la violencia de esa fuerza comercial que lo convierte todo en mercurial, y al fin y al cabo llegan a tener un signo de peso en los ojos. Ay, hermano, qué lamentable que sea así. Qué muy lamentable. Porque la iglesia cada día se va dejando influenciar por este tipo de cosas. Y el que necesita comunión para poder enfrentar las diversificadísimas formas de manifestación de Satanás, los demonios y las malicias espirituales, y va a alabar a Dios, no lo puede hacer con una palabra liviana ni acorde al pensamiento de las obras de la carne, a la lujuria, a la lujuria, a la sensualidad y a ese tipo de cosas. ¿Usted no lo había notado? Note el canto moderno dentro de la iglesia para que usted vea que se trata de un canto híbrido, que muchas veces solo se le cambian algunas palabras, pero eso es como decimos los más viejos, esa es la misma camisa, aunque tenga otro cuello. Entonces, en medio de ese mundo, la gente canta ese tipo de cosas, y los que manejan la industria del entretenimiento, pues buscan la manera de hacerlo lo más agradable posible. Y si para eso tienen que violentar de una manera indecorosa y de poca vergüenza, avergonzante, tienen que envolver eso en una cosa vergonzante,
usted puede estar seguro que lo hacen porque no le tienen temor a Dios. Y el que no le teme a Dios no respeta a nadie. A nadie. Y usted dirá, pero ¿y por qué usted dice eso? Bueno, porque lo hemos visto. Hace muchos años, quizás 25 o 30 años, que alguien que conocemos incursionó en ese mundo complicado de las llamadas, no recuerdo cómo es que le dicen, producciones musicales, esa es la palabra, una producción musical. La persona se quejaba porque el asunto no caló, o como dicen en el argot popular, no se pegó, porque hasta eso, hermano, es para la gloria de Dios, pero el figureo para mí, el beneficio para mí. Esa es la verdad. Nadie quiere hablarlo porque se convierte en el más feo del grupo. Pero esa persona se quejaba de eso. Y al fin dejamos de vernos un tiempo. Y cuando nos vimos, estaba celebrando su éxito. Había grabado otras cosas y había sido relativamente exitoso. Nos interesó saber cómo fue que lo logró. Dijo, pero muy suave. Escribí lo que a la gente le gusta y además le puse el ritmo que le gusta a la gente. Oiga qué palabrita, le puse mambo, ¿qué le parece? Bueno, y la gente compró eso aquí en el extranjero. Y esa burundanga ha invadido el pueblo de Dios a tal grado que hay grupos que se ufanan de tener el famoso coro de planta o el famoso grupo de danza, las danzarinas, la que sé yo cuántas cosas más. Y cantan los privilegiados, los que cantan bonito, y es verdad que cantan bonito. Y hasta los que tienen mejor apariencia física. Y sobre todo, los jóvenes, porque no hay joven feo, todos los jóvenes son bonitos, hembras y varones, y tienen, al tener la esencia de la vida, son rozagantes, son atractivos, sonríen y hacen un ambiente agradable, porque a ninguno le duele nada. Y quien los está manejando sabe muy bien cómo instrumentalizarlo. Quienes los están manejando desde arriba hacia abajo son expertos en establecer métodos de inducción para llevarlo al terreno que ellos quieran. Y a eso se le llama canto en medio del pueblo de Dios. Que Dios nos ayude a entender esto, hermano, porque nosotros tenemos la obligación, usted, hermana amada, usted, hermano amado, y yo, tenemos la obligación en la presencia del Señor de presentar argumentos doctrinales neotestamentarios que estén debidamente referenciados con la Biblia. No es lo que dijo Juancito el Caminador, o Pedro el Cojo, o María la Flaca. No, es lo que dice la Biblia. Hemos hecho muy notable una expresión muy nuestra. Nosotros decimos que si la Biblia dice sí, es sí. Si dice no, es no. Y lo que no dice en la Biblia, ni sí ni no, no tiene por qué interesarme. Esas son cosas que hay que
ponerlas en su lugar. Y sobre todo usted, hermano amado, hermana amada, que ha perseverado por muchos años, recuérdese que su perseverancia es para ir al cielo. Y que la Biblia dice en Efesios 5, me parece que 25, Cristo amó a la iglesia, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero resulta que esa iglesia la formamos usted y yo, porque la iglesia no es el tan codiciado templo o el megaproyecto de una estructura que llame la atención. Iglesia somos usted y yo. Y no solo eso, que aparte de iglesia, usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Porque se puede confundir la iglesia con una casa, con una estructura física. Pero el templo no. El templo somos usted y yo. Y por eso, iglesia amada, sobre todo la iglesia madura en la fe, los que realmente somos templo de Dios, tenemos la obligación de permanecer firmes en la reiteración de la visión de Jesucristo a través de su santo evangelio. De manera que no vaya usted a creer de ninguna forma que alguien tiene una franquicia para ocupar lugares privilegiados en medio del pueblo de Dios. Es absolutamente contradictorio decir que yo no puedo discipular porque no estoy ordenado, que yo no puedo bautizar porque no estoy ordenado, que yo no puedo enseñar porque no estoy ordenado. Porque el Señor en San Mateo capítulo 18 versos 19 y 20 dijo claramente: vayan por todas las naciones, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ahí no había rango, ahí no había categoría, ahí no había exclusividad, ahí no había más que un grupo de gente que eran seguidores y seguidoras de Jesucristo. Para los que llevan anotaciones, hay discípulos y hay discípulas también. La Biblia lo registra. Para los que llevan anotaciones, hay diáconos, pero también hay diaconisas. La Biblia lo registra. Entonces, hermanos amados, esa necesidad de una excelencia bíblica es un asunto de vida o muerte. Hermano amado, hermana amada, empiece por los 4 evangelios y luego continúe con los hechos.
Y por favor, no gaste su pólvora en garza. No dirija su vida por la interpretación que alguien le ha dado a la Biblia y se lo ha impuesto a usted. Si usted realmente quiere tener la guianza del Espíritu y el conocimiento pleno de la palabra de Dios, lea los 4 evangelios, lea los sellos. Y sobre todo, hermano, por favor, tómese como un compromiso, como una tarea, como decimos, San Mateo 5, 6 y 7. Ahí están sintetizadas, compendiadas, todas las leyes del reino de Dios. Y eso nos lo enseñó precisamente el mismo Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació en un pesebre, vivió humildemente y murió en una cruz, que es el que nos lava con su sangre y nos da la seguridad de la vida eterna. Que Dios nos ayude. ¿Sí? Que Dios nos ayude. Bueno, se nos ha ido el tiempo, nos quedan unos minutos, pero vamos a leer un poquito en Segunda de Pedro. Discúlpenme por no hacerlo antes, pero bueno, ustedes saben. Segunda de Pedro, ya ustedes saben cuál fue la vida del hermano Pedro, su testimonio. ¿Y qué le puedo decir de Pedro que ustedes no hayan oído? Pero él escribió 2 cartas. La semana pasada estuvimos leyendo la primera, que tiene unos 104 versículos. Y ahora tenemos Segunda de Pedro, que tiene apenas 61 versículos. Ojalá nos dé el tiempo para leerlo. Segunda de Pedro. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada franca y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado.
también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo tiempo tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, a causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de mucho tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y preservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen el corazón, tienen los ojos llenos de adulterio,
no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la justicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, y nubes arrastradas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Ciertamente, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Segunda de Pedro, capítulos 1 y 2. Vamos a dejar el 3 para una próxima oportunidad. Hermanos amados, esas palabras que hemos leído son una gran enseñanza. Oiga, ahí hay detalles que son increíbles. Ahí habla de un hombre que se llamaba Balaán, que Pedro dice que amó el premio de la maldad. ¿Quién era Balaán? Balaán era un supuesto profeta. No hay seguridad de eso, pero se presenta como un profeta. Y ese señor fue contratado por un rey enemigo de Israel para que maldijera al pueblo de Dios. Oiga, para que lo maldijera. Y él intentó maldecir al pueblo de Dios una y otra vez. Pero lo que le salía de sus labios eran palabras de bendición. Dios lo puso en ridículo y lo expuso hasta la muerte, porque ese rey podía hasta matarlo. La cosa es que él no encontró la manera de maldecir al pueblo de Dios. Pero la paga del pecado es muerte, la Biblia lo dice. De todas maneras, se dejó usar por el diablo y aconsejó al rey. Le dio un consejo, a lo mejor para preservar su vida y también para recibir la prebenda que le iban a dar. ¿Sabe lo que hizo? Le aconsejó a que hicieran orgías sexuales en sus cultos paganos, para que el pueblo, sobre todo los hombres jóvenes, las mujeres jóvenes, se fueran detrás del adulterio y la fornicación. Hermano amado, vamos a dejar esto aquí porque terminó el tiempo, pero hermano amado, ¿cuánta gente habrán en medio del pueblo de Dios que aman el premio de la maldad? Que saben que una cosa no es real, que no es así, y se la siguen dando al pueblo de Dios, y no dándosela, vendiéndosela, que es peor. Señores, que Dios nos ayude. Ahí está Segunda de Pedro. Muchísimas gracias, hermanos amados, por participar con nosotros hoy de Biblia Pura. Mañana, si el Señor lo permite, volvemos de nuevo. Hasta mañana. Por favor, oren por mí. Dios le bendiga. En las manos de Dios estoy,
nada me quita el sueño, nada me atormenta.